Bueno, buenas tardes, buenas noches aquí en España. Me presento, soy Juan de Dios García, Juan de Dios García Cejudo. Así mejor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues me presento, soy Juan de Dios García Cejudo, psicólogo y trabajo en España, en Almería. Almería es una provincia que se encuentra al sureste de España, en la comunidad autónoma de Andalucía, y allí trabajamos directamente con todo tipo de problemas relacionados con las adicciones, adicciones comportamentales y problemas derivados. Buenas tardes. Eh, Quería explicar un poco porque cuando contactaron conmigo, lo primero que me sugirieron fue que empezase a hablar un poco de cómo habíamos vivido desde esta problemática la pandemia. Antes de ello quiero explicar un poco cómo es nuestro centro y exactamente cuáles son las líneas de trabajo y desde dónde trabajamos. Nuestro centro empezó en 1985, lo fundó, lo comenzó una religiosa que trabajaba como ATS en un hospital de la zona, de la provincia, y observó que había un montón de personas en el hospital ingresadas que durante la noche se perdían. Entonces empezó a conocer el mundo de la heroína en esos años, los años 80, 90. En España había una epidemia, la epidemia de la heroína, y vio que empezó a informarse, existía un total desconocimiento de la problemática y comenzó a informarse. Y a partir de ahí decidió fundar una asociación para trabajar con este tipo de personas, la Asociación Nuevo Rumbo, en el año 85. Empezaron de forma ambulatoria, a trabajar con ellos de forma ambulatoria, pero vieron que no podían entrar, que no podían abarcar toda esa problemática y decidieron solicitar la ayuda a las administraciones y comenzaron a trabajar en una comunidad terapéutica. La comunidad terapéutica la fueron levantando poco a poco en unos terrenos baldíos que le dieron en una zona, un pueblo de Almería, Níjar se llama. El ayuntamiento les cedió una zona para que ellos la gestionaran y a partir de ahí empezaron a levantar lo que a día de hoy es la comunidad terapéutica. En la comunidad terapéutica trabajamos con chicos mayores de 18 años con problemas de adicciones que ingresan de forma voluntaria. Trabajamos con todo tipo de adicciones. El perfil del adicto ha ido cambiando muchísimo, ha ido desde los años 80, que fue el inicio, eh, básicamente con la heroína, ha ido modificándose muchísimo, tanto el estilo social, el estilo de personalidad, la patología dual, se ha ido introduciendo, se ha ido complejizando, digamos, un poquito todo el perfil y hemos ido adaptándonos poco a poco a las nuevas realidades. Actualmente en la Asociación Nuevo Rumbo tenemos un montón de programas abiertos. Seguimos trabajando que no se me olvide nada. Seguimos trabajando en atención psicosocial ambulatoria, tanto en Almería Capital como en el pueblo que he comentado antes de Níjar. Ahí trabajamos desde una atención multidisciplinar de psicología, trabajo social, medicina, enfermería. Y ahí sí trabajamos con varios programas, desde atención ambulatoria, como estamos diciendo, pura y dura, hasta atención familiar, muchísima atención familiar, y también con mujeres. Detectamos hace unos años que las mujeres eran un sector que muy, muy invisibilizado, como que aún todavía había una estima muy grande en ella, mucho más que en el hombre, y decidimos abrir
una línea de actuación para mujeres y adicciones. Y luego también para llegar a menores con problemas de conducta, que cada día encontramos más. Entonces trabajamos en esas dos áreas. Y luego también en prevención desde actuaciones en cualquier ámbito a nivel local y provincial a irnos directamente a los focos, a, no sé, a barrios, a comunidades de vecinos, donde nos surja. Y luego también muchísima formación en vivo, es lo que solemos trabajar. Eh, ¿Qué nos hemos encontrado a lo largo de este tiempo y que ha ido cambiando un poco? Pues como hemos empezado diciendo, al principio había muchísimo problema de heroína. La adicción fue cambiando a un poco más a la cocaína y se introdujo mucho el tema del alcohol, la anfetamina. Y actualmente hay mucho, casi todo es cocaína lo que se está trabajando, un poco más de alcohol, muy poquito de heroína, y empiezan a coger cada vez más fuerza las adicciones comportamentales, las adicciones sin sustancia. Cada vez tenemos más chicos con problemas de juego patológico, juego online, y también de todo tipo de adicciones. Adicciones a las compras, eso es lo que lo que estamos trabajando ahora. Y ya digo que estamos incidiendo muchísimo en dos áreas muy fundamentales. Una es la de la mujer, que estamos muy preocupados, y los menores con problemas de conducta para que no lleguen a tener adicción, para que podamos corregir con tiempo ese tipo de conducta y comportamiento y que no llegue a tener adicción, que no lleguen a generar adicción. Vale. Eh, ¿Qué hemos notado nosotros durante el confinamiento en España? Desde el 14 de marzo al 21 de junio se vivió un periodo de estado de alarma en el que se confinó a la población y se restringieron muchísimas libertades y el movimiento. ¿Cómo nos afectó o cómo nos llegó a afectar eso a nosotros? De hecho, todavía se levantó el estado de alarma, pero seguimos con medidas de seguridad porque, como sabéis, seguimos en estado de pandemia y no existe todavía una vacuna ni un remedio. Mm, pues lo que hicimos, la primera medida, en realidad nos notamos un poquito, entre comillas, no sé si abandonado o por las administraciones, pero yo pienso que más que nada era porque como era esa novedad que llegó de golpe, pues todo el mundo estaba un poco trabajando sobre la marcha. Entonces, desde no tener protocolos claros de actuación, a no tener, por supuesto, equipos de protección, ni tener directrices claras, lo primero que decidimos nosotros fue cerrar las entradas y salidas de chicos de la residencia, de la comunidad. Ellos estuvieron de acuerdo, para evitar contagio. Y los profesionales lo que hicimos fue un cambio de turno en el trabajo para estar siempre el mínimo posible de personas dentro. Por supuesto, hicimos una inversión en trajes, mascarillas, gel hidroalcohólico, se hicieron un montón de protocolos. Se intentaba por todos los medios que intentáramos minimizar el contagio. La verdad fue bastante frustrante porque al principio se pensaba que iba a ser algo más liviano, pero se fue alargando en el tiempo y con las medidas que tú en un principio ponías sobre la mesa, pues al poco tiempo se iban, se iban volviendo soletas, ¿no? Íbamos trabajando sobre la marcha. Poco a poco la administración fue entrando y apoyando y ayudando un poco en eso, sobre todo en dar directrices, en dar protocolos, en ayudar a nivel de protección sobre todo. Y en el tratamiento ambulatorio lo que sí hicimos fue trabajar desde poner en marcha una red asistencial a nivel telemático. Porque ahí teníamos muchísimo. El otro sitio, el centro residencial sí que lo teníamos un poco cubierto, entre comillas, pero se nos quedaban abiertos todos los pacientes que estábamos trabajando con ellos a nivel ambulatorio. Se quedaba un poco todo abierto. Pensar que estamos trabajando desde personal sin hogarismo, que están viviendo en las calles, que no tienen recursos, que además probablemente casi todos tienen problemas tanto físicos como psicológicos, están tomando medicación. Era un problema muy obvio, muy evidente, que no sabíamos cómo atajar. Luego muchísima gente que no podía acudir a la sede, no se podía trabajar con ellos.
ha sido un esfuerzo titánico, pero es cierto que hemos puesto todo de nuestra parte, pero sí que es verdad también, hay que reconocer que realmente no se llegaba a todo. O sea, es verdad que tú telemáticamente puedes trabajar y es muy importante, gracias a Dios tenemos recursos que pueden hacer que lleguemos a muchísima gente, pero era insuficiente. De todas formas, desde nuestra asociación siempre estamos peleando para que el tema de adicciones, el tema de problemas adictivos, se ponga sobre la mesa. Entendemos que es un problema muy grave, que es un problema que cada vez va a más, que un problema social súper emergente, muy extendido, antes era ha ido cambiando muchísimo y sentimos que tanto a nivel social la sociedad no lo tiene muy en cuenta, no lo tiene como un problema. Las administraciones, mientras que no aparezca en su problemática, tampoco es una cosa que les llame muchísimo la atención y entonces nosotros siempre estamos luchando desde diversas redes de las que participamos, diversas redes que tenemos de apoyo para dar a conocer esa problemática. Nos interesa muchísimo dar a conocer esa problemática porque entendemos que si no, esto va a ir cada vez a más. ¿Vale? Eh, Quería comentaros también el trabajo que hacemos desde bueno, más cosas de la pandemia, si queréis conocer más cosillas. Pues, por ejemplo, se han detectado que se empezaron a consumir nuevos tipos de drogas dentro de la pandemia, se fabricaron, se consumieron nuevos tipos de drogas, como se preveía, porque hubo un aumento del precio del alcohol en Europa, pero no han sido eficaz mucho esa política. Se aumentó muchísimo el alcohol porque al estar confinados y no tener libertad de movimiento, la gente sustituyó mucho su consumo con otro tipo de drogas más legales como el alcohol, las benzos, eso se veía venir y se cumplió, se duplicaron. Eh, Ahora mismo actualmente estamos en España desde el Ministerio, desde el Gobierno están intentando hacer una regulación de los juegos de azar. Eh, Se está poniendo sobre la mesa el fumar como aumento de riesgo de contagio del COVID, de la pandemia. Se está intentando regular o incluso prohibir el tabaco en sitios abiertos como playa y terraza. Se observó después de abrir el estado de alarma y volver a cierta normalidad, se observó como la gente, sobre todo la población joven, aumentó por 100 sus reuniones y sus botellones y eso era un peligro que también se tiene que intentar evitar y es un poco lo que, de todas formas, todo este tipo de estudios están en marcha todavía. O sea, hay un montón de estudios abiertos para trabajar esta problemática y siguen en marcha, siguen sacando cada día más y más resultados, en eso estamos. Mm, Nosotros desde comunidad también quiero comentar un poco cuál es nuestro trabajo a nivel técnico, a nivel psicológico. Trabajamos muchísimo con terapia de tercera generación, terapia de aceptación y compromiso, mindfulness en recaída, es lo que estamos trabajando. Ahí fomentamos muchísimo los valores, ponemos sobre la mesa los valores. Entendemos que cualquier persona, que ya hemos dicho antes que los que vienen a comunidad ingresan de forma voluntaria, por lo tanto entendemos que hay un gran esfuerzo personal de tomar esa decisión. Tomar la decisión de abandonarte, de aislarte, de meterte en un centro durante 5 6 7 8 meses y trabajar. Hay un gran esfuerzo, eso es un valor muy potente. También que como un proceso de cambio muy importante y muy potente, necesitan de una voluntad bastante potente, una voluntad férrea, ¿no? También eso hay que reconocérselo a las personas que toman esa decisión, también hay que reconocerles esa voluntad de hacer eso, ¿no? De dar ese paso. Y, y luego reforzamos mucho la idea de que ese cambio, de que ese proceso de cambio se va a fundamentar básicamente entre valores muy potentes. Uno, la sinceridad, daros cuenta que en el mundo de la adicción la mentira es el rey, o sea, pero no mentira como nivel moral, ¿no? Sino mentira como supervivencia. La mentira existe constantemente, pero incluso hacia ellos mismos, ¿no? Como modo de supervivencia, como... Entonces reforzamos muchísimo y trabajamos muchísimo con la sinceridad.
ya que has dado ese paso, ya que has dado ese esfuerzo personal, ya que te has metido en un proceso de cambio, en un proceso de trabajo terapéutico, trabajaba muchísimo con ese valor, con el valor de la sinceridad, para huir y evitar la mentira. También la honestidad como respeto. Trabajamos con ellos tenemos dos terapias grupales diferenciadas, una de habilidades sociales y otra de inteligencia emocional. Y en ambas terapias grupales reforzamos muchísimo la idea del respeto hacia uno mismo, dentro de la inteligencia emocional, y el respeto hacia el otro. Salir un poco del egoísmo, porque la persona con problemas de adicciones acaba siendo también muy egoísta. Y la tercera pata, el tercer valor, la responsabilidad, ya que han adquirido ese compromiso con ellos mismos, el compromiso de entrar en un proceso de cambio, pues que se responsabilicen de sus actos y de sus consecuencias. Porque el adicto siempre tiene muchísima... Vuelvo a repetir, no desde el tema moral, no estamos moralizando, sino que les cuesta muchísimo responsabilizarse, siempre encuentran... Hay un montón de pensamientos y un montón de condiciones que siempre explican su falta de implicación, su mala suerte, siempre hay un problema, siempre hay alguien a quien echar la culpa, alguien a quien responsabilizar de su acto, de sus consecuencias. Y lo que buscamos mucho es que se responsabilicen de sí mismos, ¿vale? No culpando a los demás. Eso lo hacemos desde la terapia de aceptación y compromiso. Lo que trabajamos mucho en terapia es que una de nuestras bases, cuando trabajamos en individual desde esta terapia, es generar flexibilidad psicológica. Entendemos que desde la adicción y problemas relacionados, la persona es muy inflexible psicológicamente hablando, es decir, vive su estado interno, sus condiciones, su evento interno los vive como desagradables y esos estados desagradables que son para él, pues siempre están buscando escapar de ellos y escapar de esos estados internos y evitar el malestar, es lo que están buscando siempre. Entonces, como desde otro tipo de terapia, otro tipo de planteamiento se ha trabajado y se ha demostrado que también son eficaces, obviamente, pero que a largo plazo suele haber una recaída bastante importante, lo que hemos decidido es trabajar esa inflexibilidad desde el contexto de otro tipo de relación, que aprendan a relacionarse con sus malestares, con sus eventos internos desagradables o vividos por ellos como desagradables, desde otro tipo de contexto. Estamos intentando que aumente su flexibilidad psicológica, que sea mucho más flexible, porque eso va a suponer que las decisiones que tomen, que las acciones que ellos tomen, pues no dependan tanto del malestar que sientan o no, ¿no? No, yo qué sé, pues me voy de aquí porque estoy mal, voy a consumir porque tengo un problema de pareja, siento un vacío muy, muy grande en mi pecho, no tengo sentido a mi vida y lo único que lo llena es el consumo, ¿no? Pues cuando trabajamos con la flexibilidad, lo que hacemos es que ese tipo de vivencia interna sigue existiendo, es obvio, pero su relación con ella es diferente. No depende tanto de ese malestar, sino del craving, de la gana de consumo, sino de sus valores personales. Es decir, sobre la mesa ponemos los valores, es decir, qué es importante para ti en tu vida, si te dejas arrastrar por esta forma de funcionar como has hecho siempre, como siempre ha funcionado, te va a llevar a alguna parte o todo lo contrario, te va a llevar donde siempre decía más consumo, a más desgracia, a más dolor, o si decides a pesar de todo relacionarte desde otro punto de vista, desde otra posición con, con eso que sientes y a pesar de eso decides seguir en tu línea, en la línea que tú has elegido, en la línea de lo que tú valoras, ¿qué ganarías? ¿Qué ganas? Entonces trabajamos desde ahí. Clarificamos valores, es decir, muchas veces la gente está muy, muy, muy perdida, da igual que tengan 40, 50, 60 años, de pronto su vida no tiene mucho sentido, no saben muy bien dónde están, no saben dónde quieren estar, no saben lo que quieren, no saben lo que buscan, ni lo que desean, están como súper perdidos. Y entonces intentamos clarificar, que se clarifique, que se pongan sobre la mesa esos valores, que se queden muy explícitos, porque entendemos que desde ahí ellos van a tener un recurso para, para abandonar lo que han hecho hasta ahora, lo que comentábamos antes, ¿no? Lo de reaccionar de forma automática siempre a la emoción, sino ser capaz de vivir la emoción desde otra perspectiva y dirigirse a sus valores, a lo que ellos previamente han marcado como valioso para ellos. Por supuesto, trabajamos muchísimo con la identificación del problema, no todos los problemas son iguales. A mí una cosa que me molesta mucho, por ejemplo, es inevitable, ¿no? Pero de los artículos, de los papers, de los manuales, ¿no? Las generalizaciones. Entiendo que hay que generalizar, que es inevitable, pero cada persona es un mundo y cada adicción es diferente. Entonces,
identificar el problema de la persona, no se le puede explicar. Tú lo que tienes es un problema de adicción y la adicción funciona así, vale, pero ¿dónde está su problemática? ¿A qué está relacionando él? ¿Cuál es su problemática real? Eh, Eso tenemos que trabajarlo. Tiene que tener muy claro que independiente de que tenga un problema de adicciones, cuál es su análisis, cuál es el análisis del problema, porque si él lo conoce puede manejarlo. También con esa clarificación de valores hemos dicho antes que lo que intentamos que él detecte día a día es que él detecte dentro de sí, que se dé cuenta en el momento que sucede cómo sus acciones no tienen ningún sentido. Tienen el único sentido que tienen es el de evitar malestar. O sea, cómo las acciones que tomo día a día son tanto para evitar malestar, me siento mal, me siento no sé manejar esa emoción y tiro por la calle de en medio, que es por un atajo. Entonces lo que hacemos es hacérselo ver en el momento que está sucediendo, ¿no? Oye, yo siento que tú estás haciendo no va en la dirección que tú eliges, que tú previamente eligiste. Tú me dijiste que querías ser una persona muy empática y esta reacción tuya va en dirección contraria. Me comentabas que valorabas muchísimo la relación con tus padres, pero en estas llamadas de teléfono he notado que, ¿vale? Que ellos en vivo y en directo, momento a momento, vayan detectando, vayan asociando cómo las direcciones que toman no les llevan hacia donde ellos eligen. Y entonces se genera un estado que llamamos de desesperanza creativa, porque desde ahí se le abre una posibilidad de, bueno, si yo tengo claro hacia dónde quiero ir y, y hasta ahora no funciona, mmm, pues empiezo a crear, ¿no? Empiezo a crear nuevas salidas. También valoramos y reforzamos muchísimo las acciones dirigidas hacia las prácticas, el poner en práctica algo. Cuando alguien empieza a clarificar valores y a pesar de sus dificultades, tanto internas como externas, la persona toma decisiones y coge un camino, reforzamos muchísimo eso, ¿no? Que la persona coja su dirección, que la persona coja la dirección y la ponga en práctica. Reforzamos muchísimo esa conducta. Eh, una cosa también muy importante que trabajamos es lo que hemos dicho antes, los eventos privados, ¿no? Los pensamientos, los sentimientos, los recuerdos, las atribuciones. Es decir, que cómo te ha parado la vida, cómo la vida te... ¿Qué costo ha tenido eso para ti? O sea, que descubra cómo el funcionar de esa forma, cómo el funcionar de esa forma a la que sigue funcionando, a la que sigue aferrado, eh, el costo que está teniendo en tu vida, tanto a nivel personal como a nivel familiar, como a nivel de trabajo, de lo que hablábamos antes, ¿no? De los valores. Y luego, por último, trabajamos mucho con lenguaje, con, la, con estrategias de desliteralización del lenguaje. Muchas veces somos muy literales, ¿no? No puedo más, esto es muy difícil, esto es imposible. Bueno, muchas veces trabajamos con ese tipo de estrategias para que la gente descubra que estamos muy agarrados, muy aferrados al lenguaje. Vale. Para terminar, os quiero decir un poco lo que estamos defendiendo siempre desde nuestra asociación, que son un modelo de tratamiento igualitario, que sea igual para todo el mundo, tanto diferentes clases sociales como diferentes géneros, igualitarios también entre comunidades autónomas. En España nos componemos con 17 comunidades autónomas, cada una dirigida por un gobierno diferente y hay diferentes leyes diferentes. Entonces queremos un sistema igualitario que prime, que ponga por encima de todo los derechos de las personas. Nos interesa muchísimo que la persona esté por encima de todo. La persona tiene derechos y tenemos que defenderlo. Mm, queremos tener una red de atención potente, pero sobre todo que sea estable, ¿vale? O sea, que sea potente, que sea lo más sana posible, lo más potente, lo más fuerte, pero sobre todo que sea estable, que no dependa pues yo que sé, de una pandemia, que no dependa de un cambio de gobierno, que no dependa de una crisis económica, que haya una estabilidad en la red asistencial. O sea, que haya desde las administraciones un compromiso y una profesionalidad y sobre todo solidaridad, ¿vale? Porque muchas veces, ya os digo que yo detecto, por lo menos en España, detectamos que a pesar de tener un riesgo muy grande y que cada vez la adicción esté mucho más presente, incluso en edades mucho más pequeñas,
como un problema invisibilizado, como que la sociedad no lo ve mucho. También que los más vulnerables atiendan sus necesidades básicas. Hablábamos mucho antes de la gente que está en exclusión social, sin hogarismo, la gente que sufre, las mujeres que sufren violencia, violencia de género, todo ese tipo de personas están muchas veces dejadas, ¿vale? Luego también en el confinamiento se ha visto muchísimo cómo ha aumentado las demandas de ayuda por juego online, también queremos trabajar muchísimo en eso. Es un peligro, ya cualquier persona, da igual la edad que tenga, tiene acceso a un smartphone, a un dispositivo electrónico y puede llegar a tener problemas entonces estamos trabajando muchísimo en eso, demandando que se regule de forma muy seria. Las adicciones comportamentales y sustancias también se están agravando, se están agudizando, lo observamos todos los días. Que haya protocolos más humanitarios que tengan en cuenta a la población, que se encuentran en vulnerabilidad. eh, y sobre todo pues que en situaciones así que se prevean, que no dejen a las personas que trabajamos con este tipo de problemáticas, no nos dejen solos, buscándonos un poco entre comillas la vida e intentando hacer lo mejor que podamos. Y poco más, es un poco el trabajo que hacemos día a día y sobre todo ya siempre muy pendientes de resultados, de análisis de resultados, no tenemos ningún problema en comentar, en resolver, en reconducir, ¿vale? No hay ningún problema en esto, no funciona, vamos a seguir trabajando por aquí. También se me olvidaba mucho el tema de prisión, los presos, los que están en cárceles. eh, Hay que tener muchísima atención, que muchas veces si es que se está trabajando con ellos, pero sí que es verdad que también se quedan muchas veces en un segundo plano, como si no existieran. Y por supuesto la patología dual, cada vez, por lo menos hablo de nuestra realidad, cada vez sube más el tanto por ciento de personas que están con patología dual, que aparte de tener un problema X, tienen un problema no sé, de esquizofrenia, de bipolaridad y necesitan medicación, necesitan controlar esa problemática también. Para ello hay que trabajar mucho con familia y sobre todo al final la última salida, ¿no? La reinserción social, cómo conseguimos que esas personas vuelvan a una vida digna y sigan su proceso de tratamiento, que muchas veces es largo y es complicado. Pues un poco eso. Espero haberos dado por lo menos una perspectiva de cómo estamos por aquí y encantado de participar con vosotros y muchas gracias por estar ahí. Gracias por trabajar con este tipo de personas y este tipo de problemáticas. Muchas gracias.